Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, el pan de cada día en medicina general y, por supuesto, en las urgencias pediátricas. La fiebre en los lactantes. Exacto. Es que es una de las consultas más frecuentes y, a ver, aunque casi siempre la causa es algo sin importancia, pues lógicamente preocupa. Y mucho. Exacto. Y esa preocupación, vamos, está más que justificada. Porque, a ver, la gran mayoría de las veces va a ser un cuadro viral, algo que se pasa solo. Pero hay un pequeño porcentaje, una minoría, que puede esconder una infección bacteriana grave, lo que llamamos una IBG. Claro. Y el reto, pues, es identificar a ese grupito. Y para eso, hoy nos vamos a basar en algunos extractos de una revisión pediátrica muy interesante, centrada justo en el lactante febril. La idea es sacar las claves para el médico de familia, ¿no? Cómo enfocar el caso, cómo evaluarlo, qué podemos sospechar, qué pruebas pedir y cómo actuar según la edad del bebé. Correcto. Y es que hay protocolos, guías que nos ayudan a manejar estos casos. Para, digamos, minimizar riesgos, evitar complicaciones, pero sin pasarnos de intervencionistas tampoco. Importante equilibrio. Fundamental. Y es vital registrar bien todo lo que valoramos, las escalas de riesgo, todo, porque actuamos según lo que vemos en ese preciso momento de la evaluación. Muy bien, pues entremos en materia. Lo primerísimo, yo creo, es aclarar conceptos. ¿Qué es fiebre exactamente en un bebé pequeño? Sí, señora. A ver, definimos fiebre como una temperatura rectal que esté por encima de 38 grados Celsius, o si es axilar, por encima de 37,5. Vale. Y ojo, un detalle importante. La temperatura rectal no se debe tomar en recién nacidos. Hay riesgo de hacerles daño, perforar. Ah, importante saberlo. Sí. Luego tenemos la fiebre sin foco, la FSF. Esto es, pues, una fiebre que dura más de 72 horas, 3 días, y después de una buena historia clínica, una exploración completa, pues no encontramos una causa clara que la justifique. Entendido. ¿Y cuando ya hablamos de algo potencialmente más serio como la sepsis? A ver, la sepsis. En pediatría la definimos como la presencia de bacterias en la sangre, ya sea porque lo confirma un hemocultivo o porque hay una infección que claramente las está soltando ahí, junto con signos de inflamación generalizada. Lo que llamáis SIRS, ¿no? Eso es, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y además, un aspecto clínico que llamamos tóxico. En niños seguimos usando los criterios SIRS porque otras escalas como SOFA o QSOFA que se usan en adultos pues no están bien validadas en pediatría. Entiendo. El SIRS es muy bueno detectando a casi todos los que están mal, o sea, es muy sensible. Pero a veces meten el saco a niños que no tienen una infección bacteriana grave. Es poco específico, digamos. Has mencionado varias veces aspecto tóxico. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué tenemos que buscar en el niño? Pues significa que el niño tiene mala pinta, que parece gravemente enfermo. No es solo la fiebre alta, ¿eh? ¿Vale? Buscamos letargia, que esté como apagado, desconectado del entorno, mala perfusión, la piel pálida, fría, a veces con un moteado, como un patrón enredo de mármol. ¿El cutis reticularis o livedo reticularis? Exacto, eso sugiere que la sangre no está llegando bien a la piel. También cianosis, que esté azulado, o alteraciones al respirar. Muy rápido, muy lento, con dificultad visible. Ajá. Y algo fundamental, cómo interactúa con la madre, con el cuidador. Un bebé que no busca a la madre, que no se consuela fácil, que tiene un llanto débil, quejumbroso o extraño, eso es una señal de alarma muy clara. Eso es apariencia tóxica. Queda clarísimo. ¿Y qué tan frecuente es este problema de la fiebre en los lactantes? ¿Y por qué insistes tanto en la edad? Pues es muy frecuente. Fíjate, la fiebre puede suponer hasta el 60% de las consultas en urgencias de pediatría. ¿Una barbaridad? ¿60%? Sí, sí. Y de todos esos niños con fiebre, aproximadamente un 14% acabarán catalogados como fiebre sin foco. Ya. Ahora, la clave, la edad. El riesgo de que esa fiebre esconda una infección bacteriana grave, una IBG, varía muchísimo con la edad. Es inversamente proporcional. A menor edad, mayor riesgo. Exacto. En los menores de un mes, el riesgo es altísimo, entre un 12 y un 28%, casi uno de cada 4 o 5. Uf. Entre 1 y 3 meses, baja un poco, pero sigue siendo muy considerable, entre el 10 y el 15%. Y ya de los 3 meses a los 3 años, el riesgo es bastante menor, en torno a un 4,3% de media, aunque varía entre 3 y 11%. Es una diferencia brutal.
Claro, eso explica por qué el manejo es tan diferente según la edad. Totalmente. Por eso, la regla de oro, digamos, es que a los menores de 28 días, a los neonatos, se les ingresa y se les estudia a todos. El riesgo es demasiado alto como para jugársela. Entendido. O de edad. Es 400. 400. Sí. Tenemos que tratar con antibióticos a 400 bebés febriles menores de un mes para evitar una meningitis. Es un equilibrio complicado, entre ser precavidos y no sobretratar. Vaya dato. Vale, pues entendido el contexto. Ahora, llega el lactante con fiebre a la consulta o a urgencias. ¿Cuál es el primer paso en la evaluación? ¿Por dónde empezamos? Antes de ponerle una mano encima casi, lo primero es el triángulo de evaluación pediátrica, el TEP. El TEP. Es una mirada rápida, de segundos, una valoración visual. Tiene 3 lados, como un triángulo. Ajá. El tono muscular, si se mueve espontáneamente, cómo es el llanto, fuerte, débil, quejoso, si se consuela, cómo fija la mirada, si interactúa con los padres o el entorno, un niño irritable, muy quieto, hipotónico o que no busca a la madre, mala señal. Vale. Apariencia. 2. Trabajo respiratorio. ¿Cómo respira? Muy rápido. Le cuesta respirar, ves que usa los músculos del cuello, se le hunden las costillas, mueve las aletas de la nariz. Si oyen ruidos raros al respirar, quejidos, estridor. Segundo lado, respiración. Y 3. Circulación cutánea. El color de la piel. ¿Está rosadito? ¿O pálido? ¿Azulado cianótico? Tiene ese aspecto marmóreo que decíamos antes. Y también cómo de rápido recupera el color rosado la piel después de apretarla un poquito, lo que llamamos el relleno capilar. Circulación. Apariencia, respiración, circulación. El TEP. Eso es. Y un detalle importante sobre la circulación en bebés. La taquicardia, que el corazón vaya rápido, es el primer mecanismo que tienen para compensar si algo va mal. La tensión baja o un relleno capilar lento, mayor de 2 segundos, son signos ya más tardíos, de más gravedad. Muy útil el TEP como primera foto rápida. Mencionabas la taquicardia. ¿Por qué es tan relevante la frecuencia cardíaca en los bebés? Pues porque su corazón es distinto al de un adulto. Tiene menos músculo capaz de contraerse con fuerza y el tejido es menos elástico. No pueden aumentar mucho el volumen de sangre que bombean en cada latido. Ah, claro. Entonces, su principal forma de aumentar el gasto cardíaco, el flujo de sangre que necesita el cuerpo, por ejemplo en una infección, es latiendo más rápido. Por eso la taquicardia es una señal de alerta temprana, y su cerebro y su propio corazón son más vulnerables si el flujo sanguíneo no es adecuado. Entendido. Vale, hemos hecho el TEP, tenemos una primera impresión. Ahora toca afinar según la edad. Empecemos por los más chiquitines, los más vulnerables. Los menores de 28 días, los neonatos. Aquí, máxima alerta. El riesgo de IBG es el más alto, su sistema inmune es todavía muy inmaduro, y la clínica, lo que vemos, puede ser muy engañosa. ¿En qué sentido? Pues que una infección muy grave puede manifestarse solo con síntomas súper inespecíficos, que esté un poco más dormido, letargia, que no quiera comer, rechazo de tomas o incluso hipotermia, que tenga la temperatura baja en lugar de alta. Vaya, qué complicado. Sí, y los gérmenos que más tememos aquí son sobre todo bacterias gram negativas como Escherichia coli, que es la más frecuente con diferencia. También el estreptococo del grupo B, que puede dar sepsis tardía y meningitis, a veces hasta el 40% de las meningitis son por él, y Listeria monocytogenes. ¿Listeria? ¿Eso tiene que ver con alimentos? Sí, hay que pensarlo, sobre todo si la madre ha consumido ciertos alimentos de riesgo durante el embarazo, como lácteos no pasteurizados o pescado crudo tipo sushi. Aunque menos frecuentes, también pueden causar infecciones graves neumococo, Haemophilus, meningococo, salmonela. Y si hay infección de hueso o articulación, pensar en Staphylococcus aureus o Strepto B. Vale, un montón de posibles culpables. ¿Y la conducta entonces? La conducta es estándar y no admite discusión. Hospitalizar a todos los recién nacidos febriles. A todos, para estudio completo y tratamiento antibiótico intravenoso empírico. No hay opción de manejo ambulatorio aquí. Hay que ir sobre seguro. Ingresos sí o sí. ¿Y qué pruebas se les hacen en el hospital? Pues un estudio completo de sepsis. Análisis de sangre, hemograma, PCR, procalcitonina si se tiene. Hemocultivos, importante sacar al menos 2 de sitios diferentes si es posible. Análisis de orina y urocultivo. La orina se recoge por sondaje o punción suprapúbica, no vale bolsa colectora. Ajá. Y punción lumbar siempre. Hay que analizar el líquido cefalorraquídeo para descartar meningitis. Es fundamental. También se mira la glucosa en sangre cerca del momento de la punción.
Si hay diarrea, se analizan las heces, leucocitos, coprocultivo. Si hay síntomas respiratorios, radiografía de tórax y si se puede un panel viral respiratorio. Un estudio muy completo. Sí, es necesario. Y mientras llegan los resultados, que tardan, se inicia tratamiento antibiótico empírico por vena. ¿Y qué antibióticos se ponen de entrada en estos recién nacidos? Pues la pauta clásica, la más habitual, es combinar ampicilina con gentamicina. La ampicilina cubre bien listeria y algo de Streptococo B, y la gentamicina cubre bien los gram negativos como E. coli. Vale. Si hay una sospecha alta de meningitis o de infección por Streptococo B, a veces se sustituye la gentamicina por una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima, manteniendo la ampicilina. ¿Y ceftriaxona no? Importante, no se debe usar ceftriaxona en menores de un mes. Tiene riesgo de causar problemas biliares y ictericia por colestasis, porque compite con la bilirrubina por unirse a la albúmina. Así que en neonatos, cefotaxima si hace falta una cefalosporina. Y la gentamicina, aunque cubre bien gram negativos, no penetra bien en el sistema nervioso central. Clarísimo, el manejo del neonato. Ingreso, estudio completísimo, incluyendo PL y AMPI plus genta o AMPI plus cefotaxima. Vale. ¿Qué pasa cuando son un poquito mayores? Pasamos al grupo de 1 a 3 meses. Aquí seguimos en una zona de riesgo considerable, aunque algo menor que en neonatos. La definición de fiebre es la misma, más de 38 rectal. Los gérmenes posibles son parecidos. E. coli, Streptococo B, listeria todavía puede aparecer. Pero decías que cambiaba la causa más frecuente de IBG. Exacto. En este grupo de 1 a 3 meses, la infección del tracto urinario ITU se convierte en la causa más frecuente de infección bacteriana grave. Puede ser casi la mitad de los casos de IBG. ¿La mitad? Es mucho. Sí. Y recuerda la norma. Toda ITU diagnosticada en un menor de 3 meses se hospitaliza. Siempre. Por el riesgo de que las bacterias pasen a la sangre, lo que llamamos urosepsis. ¿Entendido? Otras IBG posibles siguen siendo la bacteriemia, bacterias en sangre sin foco claro, que puede ocurrir en un 11%, o la meningitis, que aunque menos frecuente que en neonatos, sigue teniendo un riesgo nada despreciable, alrededor del 4%. Ese riesgo justifica que sigamos considerando hacer la punción lumbar en muchos casos. Vale. Entonces aquí la clave, por lo que entiendo, es intentar diferenciar si el niño tiene ese aspecto tóxico del que hablábamos antes o no. Exactamente. Esa es la primera gran división que hacemos en este grupo de edad. Si el niño tiene aspecto tóxico, letárgico, mala perfusión, dificultad respiratoria, etc., no hay duda. Se considera que puede tener una sepsis. Se maneja como tal. Ingreso hospitalario, estudio completo de sepsis, incluyendo punción lumbar y antibióticos intravenosos de amplio espectro ya. ¿Y si no tiene aspecto tóxico? Ese es el dilema, ¿no? Un bebé de 2 meses, con 39 de fiebre, pero que sonríe, come bien, parece conectado. Ese es el gran desafío, sí. El niño febril de 1 a 3 meses que no tiene aspecto tóxico. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos podemos fiar de que parece bien? ¿Lo mandamos a casa? ¿Le hacemos pruebas? Ahí es donde entran en juego las famosas escalas de riesgo, ¿verdad? Como la de Rochester. Correcto. Para estos niños de 1 a 3 meses, febriles pero sin aspecto tóxico, usamos una combinación de criterios clínicos y de laboratorio para intentar estratificar su riesgo de tener una IBG oculta. Y la escala de Rochester, en su versión modificada, es probablemente la más utilizada y validada. ¿Y qué mide exactamente Rochester? Pues combina varios criterios. Primero, clínicos. Que el niño tenga buen aspecto general, que estuviera previamente sano, sin enfermedades de base, nacido a término, y que no tenga un foco claro de infección en la exploración. Ni otitis, ni celulitis, ni nada evidente. Vale. Y luego, criterios de laboratorio básicos. Que los leucocitos en sangre estén entre 5.000 y 15.000 por milímetro cúbico. Que los neutrófilos inmaduros, los callados o bandas, sean menos de 1.500. Y que el análisis de orina, sedimento, tenga menos de 10 leucocitos por campo. Si hay diarrea, también pide menos de 5 leucocitos por campo en heces. ¿Y si cumple todo eso? Si cumple todos esos criterios, se considera que el niño es de bajo riesgo para IBG. El riesgo de que tenga una infección bacteriana grave es muy bajo. Generalmente se estima en menos del 1%. ¿Menos del 1%? Eso es muy bajo. ¿Y qué implica ser de bajo riesgo, según Rochester? ¿Se pueden ir a casa tranquilos? Bueno, es una opción que se puede considerar, pero con muchos matices y precauciones. Si el niño cumple estrictamente todos los criterios de bajo riesgo de Rochester, se puede plantear un manejo ambulatorio. Pero Pero
solo si se cumplen dos condiciones más, que son fundamentales. Primero, que podamos asegurar un control médico estrecho en las siguientes 24 horas. Y segundo, que los padres sean fiables, capaces de entender bien las instrucciones, las señales de alarma, y que tengan medios para volver rápidamente al hospital si el niño empeora. O sea, no vale para todo el mundo. No, claro que no. Requiere una buena red de seguridad. Otra alternativa que se usa a veces para estos bajo riesgo es administrar una dosis única de ceftriaxona intramuscular, unos 50 miligramos por kilo, y citar para reevaluación en 24 horas, lo que se llama a veces TIVA, tratamiento intravenoso ambulatorio, aunque sea IM. Si los cultivos que se hayan sacado son luego negativos y el niño está bien, pues perfecto. ¿Y si el niño no cumple todos los criterios de Rochester? Si falla en uno solo. Entonces se considera de alto riesgo. Aunque parezca bien, el no cumplir alguno de los criterios ya eleva su probabilidad de tener una IBG, y en ese caso la recomendación estándar es ingresar al niño en el hospital. Ingreso para estudio. Sí. Ingreso para hacerle un estudio completo, que aquí sí incluye la punción lumbar de forma más generalizada, sobre todo si el médico tiene poca experiencia, dicen algunos protocolos, y para iniciar tratamiento antibiótico empírico por vía intravenosa, mientras se esperan los resultados. ¿Y qué antibióticos se usan aquí? ¿Ya tienen más de un mes? Aquí ya sí podemos usar ceftriaxona, 50 miligramos kilogramo día si no sospechas meningitis, 100 miligramos kilogramo día si sí la sospechas. O también cefotaxima. Y a veces se sigue añadiendo ampicilina al principio, sobre todo en el primer mes y medio o 2 meses de este rango, para asegurar la cobertura de listeria, que aunque rara, aún podría aparecer. Vale. ¿Y en este grupo qué bacterias suelen causar bacteriemia o ITU? Aquí el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, empieza a ganar protagonismo como causa de bacteriemia, sobre todo antes de la vacunación universal o si no está completa. Y en la situ sigue reinando E. coli, pero también pueden aparecer otros bacilos gram negativos o incluso enterococos. Parece entonces que la escala de Rochester es sutil para identificar a los de muy bajo riesgo, pero que si no se cumplen los criterios o si no se puede asegurar el seguimiento, la opción más segura es ingresar. Exactamente. La gran virtud de estas escalas como Rochester es su alto valor predictivo negativo. Si te dice bajo riesgo, te puedes fiar bastante de que no hay una IBG. Pero su valor predictivo positivo es más bajo. Que te diga alto riesgo no significa seguro que tenga una IBG, pero sí que hay que estudiarlo bien. Y la opción ambulatoria, insistes, exige una red de seguridad muy sólida, padres muy informados y acceso fácil a reevaluación. Totalmente. Y no hay que olvidar la intuición clínica. Si algo no te cuadra del todo, aunque el niño cumpla criterios de bajo riesgo en el papel, quizá es mejor ser más cauto y observarlo más de cerca o ingresarlo. Entendido. Bueno, pues pasemos ya al último grupo de edad que nos ocupa hoy. Los lactantes mayores, de 3 meses hasta los 36 meses, o sea, hasta los 3 años. ¿Qué cambia aquí? Pues aquí, en general, el riesgo de IBG ya es significativamente menor comparado con los más pequeños. Además, el examen físico suele ser más útil. Es más probable encontrar un foco claro de la fiebre, una otitis, una faringitis, una neumonía que se oye. Claro, ya no son tan inespecíficos. Eso es. También hay que tener en cuenta el estado de vacunación. En los primeros meses de este rango, por ejemplo, entre 3 y 6 meses, la pauta de vacunación primaria contra neumococo y Haemophilus influenzae tipo B puede no estar completa todavía, y eso influye en el riesgo. ¿Qué otros factores son importantes a considerar en este grupo? La magnitud de la fiebre sigue siendo un dato relevante. En general, se considera que una fiebre igual o superior a 39 grados centígrados se asocia con un mayor riesgo de IBG que una fiebre más baja. Vale, 39 grados como punto de corte, orientativo. Sí, y por supuesto, el estado general del niño sigue siendo crucial. Para evaluar esto de forma un poco más objetiva en este grupo, a veces se usa la escala de observación de Yale, aunque no es tan utilizada como Rochester en los más pequeños. También hay que preguntar por vacunaciones recientes. Una fiebre en las primeras 48 horas tras una vacuna puede ser simplemente por la vacuna. Ah, un dato curioso sobre eso. ¿Es verdad que dar paracetamol antes de vacunar puede reducir la respuesta a la vacuna? Sí. Hay estudios que sugieren que dar paracetamol de forma profiláctica antes de la vacuna, para prevenir la fiebre, podría disminuir un poco la respuesta de anticuerpos.
Por eso la recomendación general ahora es tratar la fiebre o el malestar si aparecen, pero no darlo por sistema antes. Interesante. Volviendo a la fiebre sin foco en este grupo de 3 a 36 meses, ¿cuáles son las causas más frecuentes? ¿Y las IVGs que debemos temer? Pues como en casi todas las edades pediátricas, la inmensa mayoría de las fiebres sin foco van a ser causadas por virus, cuadros respiratorios, gastrointestinales, la mayoría autolimitados. ¿Y cuándo si hay una IVG? Cuando hay una IVG oculta, la ITU sigue siendo la causa más frecuente. Se estima que puede estar presente en hasta un 7% de los niños menores de 6 meses con FSF y en un 8% de las niñas menores de un año. Sigue siendo la reina la ITU. Sí. Un detalle sobre la ITU en esta edad. A veces, hasta en un 20% de los casos, puede cursar sin leucocitos en la orina, sin leucocituria. Esto podría sugerir que la infección ha llegado al riñón por la sangre, vía hematógena, como en una nefrociena, en lugar de ascender desde la uretra. Y si hay ITU recurrente, ojo, hay que descartar cosas más raras como tuberculosis urológica. Además, esta es la edad pico de ITU en varones, a menudo asociada a malformaciones como las válvulas de uretra posterior. Vale. ITU, la primera. ¿Qué otras IVG pueden aparecer? Después de la ITU, la siguiente a considerar es la bacteriemia oculta, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, neumococo. Antes de la vacuna conjugada universal, el neumococo causaba más del 90% de las bacteriemias en esta edad. Ahora es menos frecuente si están bien vacunados, pero sigue siendo una posibilidad. Neumonía oculta también mencionabas. Sí, una neumonía que no da muchos síntomas respiratorios claros, la llamada neumonía oculta o silente, y luego, más raramente, infecciones por salmonela, más frecuente en ciertas zonas o si hay factores de riesgo, o por Neisseria meningitidis, el meningococo, causante de meningitis y sepsis meningocócica, aunque esta es menos común, alrededor del 1%. Bien. ¿Y cómo enfocamos el manejo en este grupo de 3 a 36 meses? Pues, una vez más, lo primero es valorar la apariencia clínica. ¿Tiene el niño aspecto tóxico o no? ¿Si lo tiene? Si tiene aspecto tóxico, la cosa está clara. Se considera una posible sepsis. Hay que hospitalizarlo, iniciar un estudio completo de sepsis, sangre, orina, LCR si procede, imagen, y empezar tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro inmediatamente. Por ejemplo, cefotaxima o ceftriaxona a dosis altas. ¿Y si no tiene aspecto tóxico? Si el niño tiene fiebre pero está relativamente bien. Si no tiene apariencia tóxica, la decisión va a depender bastante de la temperatura que tenga. Ajá. Si la fiebre es igual o superior a 39 grados centígrados, se considera que tiene un riesgo algo mayor de IVG. En estos casos, la recomendación general es realizar un estudio básico, como mínimo un hemograma, una PCR, un análisis de orina con urocultivo y un hemocultivo. ¿Y tratamiento? Y se debe valorar iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Una opción frecuente es administrar ceftriaxona 50 miligramos kilo, que puede ser IME o IV, y reevaluar al niño en 24-48 horas. El manejo puede ser ambulatorio, con esa dosis y control, o decidir ingreso según la situación clínica, los resultados iniciales y la fiabilidad del seguimiento. O sea, con fiebre alta, aunque esté bien, hacemos pruebas y consideramos antibiótico. Eso es. Y si la fiebre es menor de 39 grados centígrados y el niño tiene buen estado general, sin ningún otro signo de alarma. Ahí podemos ser más conservadores. Ahí la observación domiciliaria vigilante puede ser una opción inicial válida. Es decir, no hacer pruebas ni dar antibióticos de entrada, pero sí dar instrucciones muy claras a los padres sobre qué vigilar, cómo controlar la fiebre y cuándo deben volver a consultar o acudir a urgencias si algo cambia. Y programar un control evolutivo en 24-48 horas. Parece un enfoque mucho más escalonado y, digamos, menos agresivo que en los bebés más pequeños, siempre que el niño esté bien, claro. Sí, exacto, porque el riesgo basal de IVG es menor en este grupo. Se intenta ajustar más la intervención al riesgo individual de cada niño, evitando pruebas y tratamientos innecesarios si la probabilidad de que sea algo grave es baja. Muy bien. Pues para ir redondeando y que nos quede todo claro, ¿nos das algunos consejos prácticos finales sobre interpretación de pruebas o cosas a tener en cuenta? Y un resumen rápido del algoritmo general. Claro. Consejos prácticos rápidos. Al interpretar el líquido cefalorraquídeo, LCR, en recién nacidos, a veces la glucosa baja, menos de la mitad de la glucemia en sangre medida a la vez, es más fiable que el número de células para sospechar meningitis bacteriana, porque los neonatos pueden tener algo de pleocitosis fisiológica. Interesante. Otra cosa.
Una punción lumbar, hecha muy al principio de una meningitis, puede tener predominio de polimorfonucleares. Si la sospecha clínica es alta y la PL inicial no es clara, repetirla unas horas después puede mostrar un cambio hacia mononucleares, si es algo viral o una meningitis bacteriana ya más evolucionada. Vale. No olvidar otras causas de fiebre alta y a veces prolongada, como la primoinfección por herpes simple, la típica gingivoestomatitis herpética, da mucha fiebre, o la gripe, especialmente en temporada. Y recordar que los hemocultivos tardan, al menos 48 horas en dar un resultado preliminar, a veces más si la carga de bacterias es baja. Paciencia con los cultivos. Sí. Y sobre factores pronósticos generales, recordar. La edad. A menor edad, mayor riesgo. La fiebre muy alta, 39.5 grados centígrados, aumenta el riesgo de IBG. Y los reactantes de fase aguda como la PCR o la procalcitonina, que son más útiles a partir de los 3 meses. Una leucocitosis muy alta, 15.000, 20.000, también aumenta la sospecha. Perfecto. ¿Y el algoritmo resumido para tenerlo en mente? A ver, un algoritmo simplificado para el médico general podría ser así. 1. Neonato, 1 mes. Fiebre, igual, ingreso, siempre. Estudio completo, incluyendo punción lumbar, antibióticos IV empíricos, ampicilina plus gentamicina o ampicilina plus cefotaxima. Fácil. Siempre ingreso y estudio completo. 2. Lactante, 1-3 meses. Primero, ¿tiene aspecto tóxico? Si la respuesta es sí, ingreso hospitalario, estudio completo, incluye PL y antibióticos IV, ceftriaxona o cefotaxima, plus menos ampicilina. Si la respuesta es no, aplicar criterios de Rochester. Vale. Si cumple criterios de bajo riesgo, se puede valorar manejo ambulatorio, observación o cefotraxiona IM, pero solo con control estricto asegurado en 24 horas y padres muy fiables. Si es de alto riesgo, no cumple Rochester, ingreso hospitalario, estudio completo, incluye PL y antibióticos IV. Rochester como guía clave aquí. 3. Lactante 3 meses, hasta 36 meses. De nuevo, aspecto tóxico. Si es sí, ingreso estudio de sepsis, antibióticos IV. Si es no, mirar la temperatura. Fiebre es mayor a 39 grados C. Si es sí, hacer estudio básico, analítica sangre, PCR, orina, hemocultivo y valorar iniciar antibiótico empírico, ejemplo, ceftriaxona, con reevaluación cercana. Manejo ambulatorio TIVA u hospitalario según caso. Si la fiebre es 39 grados C y tiene buen estado general, valorar empezar con observación domiciliaria dando buenas instrucciones a los padres y programando control. Estupendo. Creo que ese resumen paso a paso es muy útil para la práctica. Mencionaste antes de pasada algo sobre la COVID-19 y cómo afectó a estos algoritmos. Sí, bueno, hay algún estudio reciente que observó que los algoritmos habituales, tipo paso a paso, que son parecidos a lo que hemos descrito combinando Rochester y Yale, seguían funcionando bien para detectar las IBG. Sin embargo, tendían a clasificar erróneamente como de alto riesgo de IBG a bastantes lactantes que en realidad lo que tenían era una infección por COVID-19. Ah, claro. Esto lo que sugiere es que quizá en el futuro, a medida que tengamos más disponibles pruebas virales rápidas, no solo para COVID, sino para otros virus comunes, integrarlas en estos algoritmos podría ayudarnos a discriminar mejor, a evitar estudios y tratamientos antibióticos innecesarios en niños que parecen de alto riesgo por la fiebre y los reactantes, pero que en realidad tienen una infección viral confirmada. Muy interesante esa perspectiva de futuro. Queda claro entonces que el manejo de la fiebre en los lactantes es un desafío, pero que requiere un enfoque estructurado. Evaluar bien la apariencia con herramientas como el TEP, aplicar criterios de riesgo específicos para cada edad y seguir algoritmos claros para tomar decisiones. Desde la observación vigilante hasta la hospitalización y el tratamiento antibiótico. Justo eso. El objetivo es siempre doble. Por un lado, identificar lo antes posible a esa minoría de lactantes que sí tienen una infección bacteriana grave y necesitan actuar rápido. Y por otro lado, evitar intervenciones, pruebas y antibióticos innecesarios en la gran mayoría, que van a cursar con procesos virales benignos y autolimitados. Los protocolos y algoritmos basados en la edad son nuestra mejor guía en ese equilibrio. ¿Y como reflexión final que podemos dejar flotando en el aire? Pues mira, justo pensando en esto último del COVID y la necesidad de afinar más, y viendo cómo avanza la tecnología diagnóstica, cabe preguntarse, ¿cómo vamos a adaptar estos enfoques en los próximos años? ¿Qué impacto real tendrá en la práctica diaria a pie de cama, en urgencias,
La disponibilidad cada vez mayor de paneles virales rápidos o de nuevos biomarcadores que distingan mejor infección bacteriana de viral nos ayudarán a reducir de verdad esa incertidumbre inicial y el uso a veces excesivo de antibióticos empíricos. Sin duda, una pregunta muy pertinente y un campo que seguirá evolucionando. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y tan necesario para la práctica diaria. Un placer. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.